Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esperar 2 minutitos a que se conecten todos. Váyanme poniendo aquí en el chat si me escuchan bien, si me ven bien, ven mi pantalla, de dónde nos están escuchando. Hola, Alex. ¿Cómo van los demás? ¿Me escuchan? ¿De dónde nos están escuchando? Pónganme aquí que no se les olvide en el chat. ¿Ven mi pantalla? ¿Me ven a mí? Hola, hola a todos los que se siguen conectando. Vamos a esperar 2 minutitos a los que se terminan de conectar. Les pido que me pongan aquí si alguien no me escucha o los que sí me escuchen, que me vayan poniendo aquí cómo están. No podía ver, creí que nadie me escuchaba, pero ya empecé a ver aquí. Perdón, hola Yolanda, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escuchas, Yolanda? Ya vi, Alex ya me puso que sí. Un distribuidor de Guadalajara. Ah, Yolanda de Ciudad de México, ¿cómo están? Guadalupe, ya te tengo bien identificada. De Ciudad de México. Irving, ¿cómo estás? Erika, Areli, Omar. Sí, dicen que sí nos ven, Nancy, que a ti también. Nayeli, de Guanajuato, ¿cómo estás? Hola, Ceci, distribuidor de Ciudad de México, ¿cómo estás? Qué padre, tenemos un buen de Ciudad de México hoy. ¿Cómo siguen? Síganme poniendo, veo que se siguen conectando. Me gusta saber de dónde son. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, Abel, Vianey, Omar de Guadalajara. ¿Quién más? ¿Quién más? Se siguen conectando. Yo creo que les voy a dar un minutito más porque veo que sí se han estado conectando y conectando. Síganme poniendo aquí de dónde me escuchan. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Les han gustado las conferencias? Porque he visto que son muchos de que he visto en las conferencias pasadas. Hola Esmeralda, ¿cómo estás?
¿Quién más? Hola, Lore Guerrero. Qué bueno que les han gustado. Aquí ya me puse a esmeralda que le han gustado mucho. La verdad, han estado bien padres y las de hoy les van a encantar. Nosotros ya hemos trabajado con Nancy antes y la verdad, a todo el mundo le gustan. Creo les guste hoy también mucho. Bueno, ya son 5:05. Voy a comenzar por presentarme yo y platicarles un poquito de asesoría de Limac y de la super invitada que tenemos el día de hoy. Va, síganme poniendo aquí. Yo estoy súper al pendiente de preguntas. Si me escuchan, si no me escuchan, voy a estar leyendo. Mi nombre es Adriana Cervantes. Yo estoy colaborando actualmente en Asesoría Limac. Ya tengo unos añitos y entre mis actividades más importantes estoy encargada de el área de mercadotecnia y ahora me tocó colaborar junto con mis compañeros Alejandro, ahora con estas iniciativas de las conferencias que creo que han sido un súper éxito y a todo el mundo le han gustado. Les voy a platicar un poquito de quién es Asesoría Limac. Asesoría Limac es una empresa, somos distribuidores de Contaqui, tenemos 37 años en el mercado y somos una empresa orgullosamente tapatía, fundada por puras mujeres, la verdad eso está padrísimo. Fundada aquí en Guadalajara, y siempre nos hemos dedicado a la tecnología. Somos distribuidor Master Coach de Contaqui. Los que están un poquito familiarizados con Compact sabrán a lo que me refiero. Tenemos software de gestión para las pymes en México, consultorías, proyectos a la medida, capacitación, lo que se imaginen, nosotros les podemos ayudar. Actualmente tenemos 5 sucursales, aquí en Guadalajara, claro, en León, en Querétaro, en Toluca y en Ciudad de México. De hecho, veo a muchos de mis compañeros de las demás sucursales conectados y eso me da muchísimo gusto. Les quiero comentar, creo que les siguen conectando antes de presentarles a Nancy. La vez pasada estuvimos platicando sobre las actualizaciones que hemos tenido en nuestro mes de junio, que es el mes de estrella de la preventa, y por eso se los muestro aquí en mi pantalla. Los descuentos que tenemos para que se puedan poner en contacto con sus ejecutivos. Tenemos 15% en la actualización de Comercial Premium y 25% de descuento en la compra de Suite, que incluye al menos una actualización. Y está padrísimo porque trae lo de la tienda en línea. Les podemos platicar con su ejecutivo o, más padre, en YouTube están nuestras conferencias donde han explicado un poquito más acerca de pues, la tienda en línea que ya trae Comercial Premium. Les voy a platicar acerca de Nancy ya para comenzar, que los que todavía se siguen conectando, pero en lo que hacemos tiempo. Si alguien no me escucha, por favor, póngame en la cajita de preguntas. Es un honor tener a Nancy de vuelta aquí en Limac. Nos hubiera encantado tenerla presencial, pero no se puede. Por el momento, pues desde nuestros casos estamos conectadas. Nancy es contadora pública, es egresada de la Escuela Bancaria y Comercial del Campus Reforma en Ciudad de México, es certificada en fiscal por Asociación Mexicana de Contadores Públicos y es actual socia directora del Grupo GN, que opera en 5 empresas de diversos giros. Ha participado en más de 300 seminarios y cursos impartidos en foros fiscales, empresariales, como Coparmex, en el Colegio de Contadores, Canaco, Canirac, Contapi, Amexme, entre otras a nivel nacional. Ha sido maestro ponente de la Escuela Bancaria y Comercial de Campus Querétaro en seminarios y diplomados a contadores y empresarios. Ha asesorado a más de 200 empresas con éxito en el área fiscal de diversos giros, como aeronáutico, alimentos, servicios, automotriz, comercializadoras. Es integrante de las comisiones de prevención del lavado de dinero, fiscal, seguridad social, de normas de la información financiera en el Colegio de Contadores Públicos en Querétaro también. Es actual representante
de Querétaro en la región centro, occidente de la Comisión de Normas de Información Financiera y ha ocupado diferentes cargos dentro del Consejo Directivo de Contadores Públicos en Querétaro. Es coach empresarial, certificada por AICEM, desmiénteme si lo dije mal, Nancy, y directora de capacitación de la Asociación Queretana de Jóvenes Empresarios. Estamos muy contentos de tenerte de vuelta aquí en Lima, aquí es tu casa, ya sabes, Nancy. Muchísimas gracias por haber aceptado y darnos un poquito de tu tiempo. Yo sé que nos vas a aportar muchísimo con toda la información y me consta que la tienes súper al día porque ya habíamos platicado en veces pasadas. Entonces, yo creo que todos nos vamos a llevar una buena enseñanza de esta presentación. Muchas gracias y bienvenida, Nancy. Ay, muchísimas gracias a ustedes, Adri, y a Limat, pues por invitarme a este tipo de eventos, que la verdad a mí me encanta participar y es un honor para mí estar con ustedes también y pues a todos los que nos están escuchando, pues vamos a platicar de un tema bastante interesante, pues de análisis sobre todo para las empresas, para nuestras empresas. Por ahí mencionabas, bueno, que, bueno, dentro de mi currículum soy socia de 5 empresas, o sea, no nada, estoy enfocada en lo fiscal y eso es lo mío, pero pues además, pues tengo mis empresas que no se dedican al tema nada más fiscal, entonces, pues nos ha pegado mucho toda esta situación y lo veo también como empresaria, no nada más como fiscalista, o sea, tengo los dos puntos de vista, ¿no? Cómo nos pega la situación. Y vamos a analizar ahorita varios puntos, cómo viene la situación desde antes de la pandemia y ahorita que estamos en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo nos va? ¿Qué tenemos que revisar, analizar para que en el tema fiscal, pues por lo menos pueda aminorar un poquito la situación para que no nos pegue tanto y sobre todo si ya estamos en una situación crítica, aquellos que desafortunadamente están en una situación complicada, o sean contadores y den asesoría, pues puedan analizar muy a detalle cada empresa, porque todas en este momento no podríamos tomar una decisión tan genérica, tenemos que analizar cada empresa, qué le está sucediendo, qué le está pasando y cómo le va a pegar. Cada una es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en este tema de efectos fiscales y empresariales ante la crisis, ¿no? Y sobre todo, pues, ya traíamos una crisis, pero bueno, veamos cómo va a transcurrir toda esta situación. Muchísimas gracias. A ti, déjame te paso el control para que puedas mostrar ya tu pantalla. Sí, sí, sí. Listo, Nancy. Listo. A ver, ahí se puede ver mi pantalla. Ahí se puede ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, ya la veo. Sí. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, este tema de efectos fiscales y empresariales ante la crisis, ¿qué estaba sucediendo antes de esta pandemia? ¿Ya existía crisis o no? Había muchos especialistas que mencionaban que veníamos ya tras una desaceleración económica bastante fuerte, decían, es la primera vez en 10 años que tenemos una situación bastante pues complicada. Estos datos que les estoy mostrando aquí son de la fuente del INEGI, en donde pues ahí menciona que el Producto Interno Bruto tuvo cayó al 0,1% durante 2019. Esto es una situación pues bastante crítica, o sea, como les comentaba, o sea, es la primera vez en 10 años que había ocurrido y justamente en el último trimestre del ejercicio 2019, lo que fue en octubre, noviembre y diciembre, es el cuarto trimestre, la economía se contrajo
respecto del ejercicio anterior, o sea, es un comparativo que se hace de un 0.3%. Esto afectó, bueno, aquí el INEGI nos mostraba cifras, aquí se las puse muy resumidas, cifras en donde dependiendo el giro de tu empresa o la actividad, bueno, aquí lo refieren a actividades primarias, secundarias o terciarias, que en este caso dicen, bueno, las actividades primarias tuvieron un crecimiento del 1.9%. ¿Cuáles son estas actividades primarias? Pues principalmente los agapes. ¿Cuáles son los agapes? Agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros. Y las actividades secundarias, dice la industria manufacturera, la minería y la construcción, ahí definitivamente hubo una baja, una caída del 1.5%. Y nuestras actividades terciarias, que básicamente son todos los demás, o sea, todos los servicios, solo avanzaron el 0,1%. Esto realmente es algo que impactó, nos venía impactando ya y fue una situación pues que no nada más era en México, era mundial. ¿Por qué era mundial? Bueno, presento estas cifras en México, pero ¿por qué digo que era mundial? Porque había una situación que ya estaba un poquito fuerte entre China y Estados Unidos, entre que estábamos por firmar el TEMEC, afortunadamente, bueno, ya fue firmado, pero estábamos como que en esa situación mundial de la económica, ¿no? Entonces, sí hubo planes de infraestructura, desafortunadamente, bueno, estaba habiendo cambios, muchos cambios, entonces, y digo desafortunadamente porque tras todo esto que ya traíamos en este último trimestre de este ejercicio 2019, bueno, del 2019, y en 2020, pues con esta situación, pues se viene a empeorar, ¿no? El cierre, pero ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. En este último trimestre, justamente, estamos hablando que empezó una reforma fiscal y hablando justamente de esta situación entre China y Estados Unidos, bueno, la OCDE, nosotros formamos parte de estos países del G20 que están dentro de la OCDE, y la OCDE nos dice, ¿sabes qué? México, tú estás recibiendo o recaudando más bien, pues muy poco, estás por debajo de muchos países de América Latina. Entonces, tienes que revisar pues varios puntos, ¿no? Y por ahí nos pasan una listita en donde tenemos como México que revisar. Esta listita, digo yo, se las manejo así como muy sencilla, sin embargo, son 15 puntos que vienen dentro del proyecto BEPS. Se estuvo diciendo, bueno, ¿sabes qué? No va a haber más impuestos, pero sí va a aumentar la recaudación. Todo el mundo dijimos, bueno, ¿y cómo va a ocurrir esto, no? En estos 15 puntitos o proyecto BEPS, ¿qué es el BEPS? BEPS, por sus siglas en inglés, significan Base Erosion Profit Shifting. Esto significa, es un plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de las utilidades. Esto es, cuidado porque te estás trasladando a otras jurisdicciones, ¿verdad? Las utilidades. Entonces, dice la OCDE, pues por ahí va, que se está tratando de cuidar el que no haya impuestos, que no pagues impuestos en una jurisdicción, en otra. Entonces, pues vamos a cuidar que en México, ¿verdad?, se recaude lo que se tenga que recaudar y la situación de entonces el aumento de estos impuestos, dicen no va a haber. Por ahí hemos hecho algunos análisis, bueno, a lo mejor no hay, pero están por ahí escondiditos algunos. Sabemos que hoy, inclusive, 1 de junio, inicia el tema de plataformas digitales. Entonces, pues bueno, hay que analizar realmente si hay un aumento, ¿no? En ese punto. Pero bueno, ¿cómo se pretende recaudar esto sin que haya aumento de los mismos? Primero,
El manejo responsable de las finanzas, que eso es bueno, definitivamente es lo que debe de realizar o hacer nuestro gobierno. Aquí les voy a poner unos datos rápidamente de cuánto la reforma fiscal dice, cuándo pretende recaudar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La recaudación es de 3.49 billones de pesos. Haciendo esto más específico, 1.8 billones para ICR, eso es la recaudación de ingresos tributarios en materia de ICR, el 5.7 mil millones de pesos de recaudación para IVA y 515.7 mil millones de pesos para IEPS. Aunado a esto, bueno, todo esto, esta recaudación que pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde más específicamente va la autoridad a recaudar sin que exista aumento en los mismos, es combatir la evasión fiscal. Es una situación en donde pues todo el mundo empezó como a revisar, sobre todo aquellos que tuvieron miedo, ¿verdad? Que compraron facturas, aquellos llamados EDOS o EFOS, los facturadores, los que facturan operaciones simuladas o los que deducen operaciones simuladas. Entonces, pues es una situación bastante compleja en ese sentido porque pues nosotros tenemos que revisar ahora inclusive, ¿verdad? Que nuestros proveedores no sean o no estén en esa situación porque pudieran pretender la autoridad que estas facturas que nosotros a lo mejor realmente sí compramos, sí hicimos la operación, pues que a lo mejor no nos la hagan válida. Tenemos que revisar, estar muy, muy seguros y hablando también de otro tema que lo vamos a ver más adelantito, materialidad de las operaciones. Una situación que a todas las empresas pues en este momento debemos de tener mucho cuidado porque las revisiones que está haciendo la autoridad justamente es con este tema de materialidad. Ya no le importa si tienes contrato, si tienes la factura pagada, pero quiere ver que realmente se haya llevado a cabo la operación. Y entonces, esta evasión fiscal, pues claro que va a aumentar la recaudación, o sea, la situación en la que lleguen, te revisen y te digan, ¿sabes qué? Esta situación no es así, pues esto va para atrás. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a platicar en un momento más del análisis de muchas, muchas cuestiones que se nos vienen tras esta situación. Y bueno, la política internacional fiscal. Esta política internacional fiscal va justamente ligada a estos 15 puntos del proyecto BEPS. Por aquí ahorita vamos a ver solamente dos, que es el plan 5 y el plan 12. Y estos proyectos que trae la OCDE a través de ellos significa que todo lo que vimos, o bueno, gran parte de lo que vimos en esta reforma fiscal, pues viene de esta política fiscal internacional. Y pues bueno, estábamos muy contentos, trabajando, digo, al final, con crisis o no crisis, porque déjenme decirles que hay algunos que todavía decían que no había crisis, a pesar de los números, a pesar de la información que ya venía generándose, decían, pues es que no hay crisis. Sin embargo, muchos especialistas, inclusive Bancico, muchas economistas determinaron que esta situación sí era crisis. Sin embargo, pues bueno, llegamos al punto de que se aprobó la reforma en este paquete económico 2020. Sabemos que el paquete económico 2020 contiene el proyecto, los ingresos, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, y dentro de este presupuesto, ¿verdad? Pues justamente se dio toda esta situación y se aprobó la reforma. Tras la aprobación de esta reforma, pues estamos, como les digo, pasamos este ejercicio, empezó enero y de repente yo, bueno, todavía por ahí alcancé a irme el 5 de marzo a Cozumel
y ya se escuchaba que en México había llegado un crucero a Cozumel justamente y que habían llegado por ahí, que no los habían dejado desembarcar, creo que en Jamaica, algo así. Entonces, pues yo llegué y pues yo sí pregunté que si era verdad que se había llegado por ahí el barco y me dijeron, sí, sí llegó, pero pues la gente estaba muy tranquila, ¿eh? Por esos rumbos, pues como que no pasaba nada. Estaba todo el mundo de fiesta y pues aparentemente todo normal. Sin embargo, el 11 de marzo, o sea, pasaditos unos días, la OMS ya declaró la pandemia de este virus, ¿verdad? COVID-19, pues decía, ya no puedes saludar, ya no puedes estar en lugares concurridos, cerrados, tienes que evitar todo el contacto físico y pues cuidarse, ¿no? Hasta ese momento, pues como que todavía los mexicanos no nos caía el 20, como que seguíamos pues sí decíamos, bueno, si existe, pensábamos, ¿era verdad? ¿No será verdad? Teníamos como muchos cuestionamientos al respecto, pero hasta este momento las empresas y todos nosotros pues seguíamos igual, seguíamos yendo al trabajo, seguíamos pues trabajando. Todavía inclusive yo hice un viaje a Guadalajara por ahí del día 17 y pues no decían nada, y eso que decían que ya había bajado por ahí un avión que se traía por ahí contagiados, pero pues todavía no pasaba nada. El día 18 fue cuando de plano todo el mundo andaba en pánico y se hizo un acuerdo donde se establecen acciones extraordinarias justamente para atender esta emergencia sanitaria. Todo el mundo lo estábamos esperando porque decíamos, oye, lo van a declarar contingencia sanitaria y entonces, pues ahí por una situación laboral decíamos, bueno, probablemente se le pueda pagar el salario mínimo y teníamos como muchas dudas al respecto, sobre todo en el tema laboral, ¿no? En el home office, cómo van a trabajar y sobre todo, bueno, hay unos que pueden hacer home office, pero no todos pueden hacerlo. Hay algunas empresas pues que tienen su planta de producción, ¿no? Y pues no se pueden llevar la máquina, entonces, pues era una situación bastante complicada. Llega este acuerdo y bueno, hay modificaciones, inclusive por ahí está la del 31 de marzo y luego la del 21 de abril, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber actividades esenciales y actividades no esenciales. Entonces, las no esenciales, de plano, ahí sí no vas a poder realizar ninguna actividad en tu empresa, ¿no? Se para totalmente. Entonces, pues hubo muchas situaciones laborales, ¿no? Como les comentaba, de paros técnicos, no sabían qué hacer. Ahorita, afortunadamente, pues se han hecho convenios las empresas, ya sea persona a persona, o sea, es decir, patrón, trabajador, o con el sindicato. Eso depende de la situación de la empresa. Entonces, traíamos todo este problema y pues esto, ahorita, bueno, esto es un tema laboral. Sin embargo, yo me voy a enfocar en el tema fiscal y en el tema empresarial. Entonces, pues bueno, toda esta situación generó muchas preguntas. Oye, esto es una enfermedad, el COVID es una enfermedad laboral, si le da en su casa, si le da en el trabajo, ¿qué va a pasar? Eran muchos cuestionamientos. Ahorita, bueno, ya se han aclarado muchos de ellos, ya nos han dicho que pues como tal, sí, tenemos que analizar cada empresa, como les comentaba, en la cuestión, bueno, no nada más laboral, sino fiscal, financiera, de auditoría. Ahorita están teniendo muchos problemas con el tema de las auditorías, aquellas empresas que se auditan y que les llegan las confirmaciones, dependiendo de a dónde van, ¿verdad? No están pudiendo ser entregadas a la persona adecuada porque pues no están en las empresas. Entonces llega la correspondencia a la empresa, pero pues no sé, vamos a pensar que el encargado de recursos humanos, que es al que le están haciendo la confirmación, o al departamento de tesorería, pues está en su casa, entonces está llegando la información a la empresa. ¿Está llegando la información o no está llegando? Y a través de quién. Todo eso, bueno, son muchas situaciones con los estados financieros también. Entonces, todo esto, bueno, vamos a platicar en este momento. Todas las empresas
¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando en este momento? Bueno, primero hay que analizar y separar primero, ¿soy una empresa que tengo actividad esencial? Y revisar, ¿soy actividad esencial o no? Porque inclusive hubo algunas que sí eran actividades esenciales y también pararon. O sea, no necesariamente, o hubo otras que no eran actividades esenciales y continuaron, ¿eh? Ahora sí que como dicen, por debajo del agua y siguieron operando a puerta cerrada, como quieran. Y esto pasó, esto es una realidad. Entonces, por eso les digo, no todas las empresas es igual. ¿Por qué? Pues justamente por esto. A pesar de que digas, yo soy esencial, pero el efecto que tengas va a depender de lo que hayas hecho. Primeramente, pues tenemos que considerar algunos puntos. Probablemente hay algunos más, pero me enfoqué en estos que son directamente hacia la cuestión fiscal. Primero, tenemos que ver si nuestro negocio sigue en marcha, es lo que les comentaba ahorita. Mi negocio continuó a pesar de la pandemia o de plano paramos operaciones. No importa si era esencial o no. Segundo, y ahorita van a ver por qué. Para las empresas, pues también fue importante la salud de sus colaboradores. Entonces, muchos dijeron a los que pudieron, sobre todo el tema administrativo, vayan a sus casas y pues desde ahí continuamos laborando, ¿no? Y el tercer punto, la situación financiera fiscal. Este punto es muy importante porque nos agarró la pandemia. Muchas empresas no están acostumbradas a inicio de año a hacer sus presupuestos, su análisis de información, cómo está proyectado, cómo van a gestionar la operación del ejercicio. Y pues probablemente cuando llegó esta situación, pues estábamos totalmente perdidos, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Y el primer punto, yo por aquí les tengo, me parece que son 3, 4 puntos, en donde tenemos que evaluar. Yo les decía, bueno, soy una empresa que sí continúo o no. Inclusive algunas se replantearon y dijeron, ¿sabes qué? Si yo soy una comercializadora, a mí me pasó. O sea, yo tengo una empresa, Nancy, que es comercializadora y nosotros tenemos 5 líneas. Prácticamente son juguetes, bisutería, cosméticos, regalos en general y fiesta. Ante esta pandemia, pues ya inclusive vendiendo en línea, pues nos tuvimos también que replantear un poquito y dijimos, pues si a lo mejor ahorita se dejó de vender el juguete, ya lo vendíamos desde antes en línea, ya teníamos como tal toda esta situación, pero pues con la pandemia la gente lo que hizo es comprar lo menos que pudo de algunos productos. Entonces dijimos, bueno, pues si ahorita lo que compran es gel, son mascarillas, etcétera, pues bueno, vamos a replantearnos en este momento, porque pues es lo que la gente quiere y pues se empezó a subir es estos productos. Entonces, cada uno, bueno, dependiendo la empresa que tengas, el giro, la actividad, bueno, determinar cuál es el impacto financiero. En otra empresa que tengo también, que es de alimentos, pues realmente el impacto, pues sí fue muy fuerte. Solamente en Querétaro nos dejaron para llevar, porque veo que en algunos estados sí dejan entrar a los lugares, a los restaurantes. En Querétaro totalmente el gobierno nos dijo está cerrado, solamente para llevar. Y así fue como estuvimos trabajando con esta otra empresa y pues ahí prácticamente el impacto fue terrible porque del 100% pues estamos trabajando a un 20%, 10% de nuestra capacidad normal. Entonces pues eso afecta a muchas cuestiones. Entonces por eso les digo, nos tuvimos que replantear, nos tenemos que replantear, reevaluar y determinar este impacto financiero. Muchas empresas grandes lo hicieron también. Aquí hay algunos ejemplos. Estas empresas también ofrecieron muchos de estos productos de forma de donativo. Bueno, ahí es otra situación. Pero muchas otras lo hicieron, pues obviamente también cobrando, pues por este tipo de productos. El segundo punto importante que tenemos que evaluar es si tenemos alguna empresa con la cual tengamos alguna situación con el extranjero.
es decir, las partes relacionadas, los gastos relacionados con la crisis. ¿Qué está pasando si el producto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues de que empezó antes que nosotros, ya no hubo y nosotros pues tenemos toda la situación de intercambiar toda esta información, ya sea ingreso, ya sea gasto? Entonces, aquí es importante evaluar, porque, por ejemplo, del extranjero puede ser que algún socio haya prestado a México y eso también, pues, puede impactar. Primero, hay que preguntarnos qué modelo de precios de transferencia tenemos. Esto es para aquellas empresas únicamente que tengan partes relacionadas. Hay que evaluar y si se tiene la capacidad de manejar cualquier cambio fiscal en esta materia. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que los precios de transferencia son cuando tú tienes, como les comentaba, tienes una empresa aquí en México, tienes otra empresa hermana en Estados Unidos, y entonces comparten o se traspasan mercancía o se traspasan préstamos, o a lo mejor a lo mejor ni siquiera está en Estados Unidos la empresa, pero aquí mismo en México es muy casual que el socio sea el dueño del inmueble y que la empresa esté ocupando el inmueble para las actividades de la empresa. Entonces, el socio es parte relacionada de esta empresa y hay que evaluar si es necesario que se realice el estudio de precios de transferencia. Entonces, tenemos que evaluar todo esto por la situación que ocurrió. ¿Por qué? Ejemplo, si el socio, recordemos que en este momento pues pararon las actividades, no me llegaron los ingresos suficientes y el socio es el que está, pues cobrando rentas, así debería de ser, cobrando rentas de este inmueble. Sí, a lo mejor, como en muchos lados ocurrió, algunos tomaron la decisión de que el que arrendaba, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿sabes qué? Por la pandemia, pues te voy a ayudar con el 50% de la renta o te voy a ayudar con el X porcentaje. Entonces, si el socio a lo mejor dijo, bueno, pues en este momento dejo de cobrarlo, ¿verdad? ¿Qué repercusiones va a tener en este estudio de precios de transferencia? Y todavía más allá, porque más adelante vamos a hablar de un tema que es el de esquemas reportables. Y déjenme decirles que podríamos entrar ahí si es que el socio a lo mejor decidiera en este momento parar el cobro pues, de estas rentas. Es muy importante por eso analizar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si voy a descontar, no lo voy a descontar, a lo mejor lo voy a posponer, ¿qué vamos a hacer? Ese es otro punto. Las partes relacionadas. Los préstamos también que se hacen los socios a las empresas, eso también aplica. El tercer punto es analizar cómo nos va a pegar la situación de las importaciones y las exportaciones por el efecto, bueno, hay dos efectos. Uno, las tarifas que pueden resultar ahorita de estos traslados, y dos, los atrasos por los países, ¿no? Que ahorita están teniendo algunas situaciones. Eso es muy importante. Y el punto número 4, que es en donde me voy a enfocar totalmente casi todo este evento, es respecto a este punto. Primero, tenemos que analizar perfectamente nuestra empresa y, como les decía, bueno, para ello financieramente primero debemos de tener esta información, replantearnos cómo va a impactarnos a nosotros en nuestra empresa y dependiendo de con quién estoy haciendo estos trabajos, porque bueno, esto pudiera ser que yo tuviera clientes en otros países, pudiera ser, bueno, muchas situaciones, ¿no? Desafortunadamente, bueno, nosotros esperábamos como mexicanos, pues tener algunas situaciones o beneficios o estímulos o demás. Sin embargo, prácticamente lo que les voy a mostrar aquí
muchas de las situaciones ya existen dentro de nuestra legislación y simplemente tenemos que aprovecharlas ante esta pandemia. Por ahí hay un reporte del foro del día 26 de marzo del 2020, en donde la OCDE nos muestra qué implementaron otros países. Y estos otros países, pues muchos extendieron fechas de término para presentar las declaraciones anuales, para presentar sus pagos provisionales, para diferir los impuestos, para quitar multas, recargos, y aceleraron las devoluciones de impuestos, cosa que en México pues estábamos esperando que existiera, por lo menos no queríamos que nos condonaran el 100%. Sin embargo, sí pedíamos pues que nos esperaran. Teníamos encima renta, luz, teléfonos, pagos a trabajadores, o sea, todo estaba encima de nosotros y además esta situación de que pues teníamos a la autoridad también encima, porque decían, si no presentas tus declaraciones, o sea, necesitamos nosotros como autoridad trabajar con ese dinero que pues tú nos estás entregando, ¿no? Entonces, entendemos que lo tenemos que pagar, o sea, no estábamos negados a hacerlo. El impacto en México llegó justamente en plena pandemia, o sea, en plena pandemia estábamos presentando nuestras declaraciones anuales y teníamos un problema bastante fuerte porque además de la pandemia, además de la crisis y además de que no teníamos ningún beneficio en este momento, no sabíamos nada que iba a pasar, pero teníamos que pagar todo al 100. La página del SAT no servía y entonces estábamos todos preocupados porque no podíamos presentar nuestras declaraciones anuales de personas morales, que vencía el 31 de marzo. Entonces los contadores, la verdad es que la vivimos unos días pues bastante complicados. Yo pasé por ahí unos días y no podía presentar la información. El segundo problema que tuvimos pues era de liquidez, porque muchos decían, bueno, a ver, yo sí ya pude presentar mi declaración anual y ya la presentamos para la empresa, pero la empresa me dijo, oye, pues ¿qué crees? Que muy bien, pero no tengo para pagarla, ¿no? Oye, ¿y no ha salido algo? No dicen que si van a dejarnos chances, así, sí voy a pagar, pero porque tengo encima pago de seguro social, pago de Infonavit y todo lo demás. Entonces, pues, se volvió un caos. Y además el tema de la firma electrónica, ¿no? En donde pues no había citas en el SAT. Bueno, de hecho sigue sin haber citas. Yo por ahí por lo menos tengo algunas todavía pendientes, pero pues ya empezaban los problemitas ahí de que pues como todo ya se empezó como a estar más restringido, pues no había citas. Entonces se volvió un caos en México la situación de cumple, pero pues a ver cómo cumples porque pues tenemos todos estos, estamos ante estos problemas y nadie nos resolvía. Entonces, yo por eso les digo, es necesario evaluar, ok, soy esencial, soy no esencial, que independientemente de eso, bueno, tenemos que evaluar la característica principal y el efecto de cada empresa. Esto para que ahorita todo lo que vayamos a ver, veamos cómo nos puede beneficiar. Entonces, es importante porque, bueno, vamos a ver qué es deducible, qué me va a acumular, ¿no? Tanto para ICR como IVA como IEPS, o sea, dependiendo mi actividad y mi giro, cómo me va a impactar económicamente pues a nuestras empresas. Entonces, ¿cómo impacta esta situación? Decíamos, bueno, en este momento no hay dinero porque pues tengo pendiente cobranza, sí tengo pendiente cobranza, pero no hay liquidez. Además de todo de encima, no tengo ventas. Entonces, fue un impacto realmente, no fue en México nada más, fue mundial. Pues realmente no es cuantificable todavía la situación, porque estamos ante un momento en el que a lo mejor todavía como empresa continuamos, pero estamos ante una incertidumbre en donde no sabemos posteriormente cómo nos va a afectar de tal manera que nuestra empresa en algún momento puede decir, ¿sabes qué? He aguantado hasta hoy, pero ya no puedo más,
no puedo cobrarle a mi cliente porque mi cliente me dice que en este momento a él tampoco le han pagado sus clientes. Se viene como un efecto cascada y tenemos por eso que ser muy inteligentes qué vamos a aplicar fiscalmente para parar tantito. Vamos a ver, hay algunas cuestiones legales, fiscales, que nos pueden ayudar. Como les digo, no son nuevas, existen, están en nuestra ley, y pues son muchas situaciones que muchas empresas ya han empezado a analizar y aplicar. Vamos a ver cuáles son. Primero, que son los recursos que les comento que la propia ley ya prevé. El primero es, o que yo les recomiendo, es disminuir nuestros pagos provisionales. Ahorita nosotros presentamos justamente en marzo nuestra declaración anual y en marzo regularmente nosotros al presentarla también hay un dato importante que ponemos en esa declaración anual, que es el coeficiente de utilidad. Y este coeficiente de utilidad es un porcentaje, digo, para aquellos que no son contadores, es el porcentaje que prácticamente nos determina cuánto vamos a pagar, por ejemplo, este 2020, cuánto vamos a pagar mes a mes de ICR de las personas morales. Voy a estar hablando un poquito de las personas morales y de las personas físicas, porque bueno, ahí también soy esencial, soy no esencial, soy persona física, soy persona moral, dependiendo en qué estado vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al hablar específicamente de persona moral, cuando yo presento mi declaración y presento este dato, que es el coeficiente de utilidad, yo ya sé cuánto voy a pagar de impuestos cada mes si yo tuviera un plan financiero, una proyección, esta proyección que yo les comenté hace un momento, de tener un presupuesto. Es un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Si yo ya sé cuánto va a ser mi estimación, digo, ahorita, obviamente con esta situación de la pandemia, pues este presupuesto definitivamente se tuvo que haber modificado y tuvimos que haberlo revisado. Oye, yo pretendía que cada mes iba a aumentar mis ventas en tanto porcentaje. Hay empresas que así lo hacen. Yo tengo que cada mes voy a aumentar, no sé, el 5%, ejemplo, ¿no? Digo, por decirles un número. Voy a aumentar 3% cada mes. Entonces, pues a ver cómo le haces, tú ya armas un plan de ventas, digo, ya la empresa se encarga de armar el plan, cómo lo vamos a hacer, y aumentas tu venta. Entonces, si tú ya lo tenías hecho en enero, pero ahorita con esto se modificó, claro que repercutió en que a lo mejor no vas a llegar a ese 3%, y al contrario, a lo mejor te disminuyó esos ingresos en un 10%, vamos a pensar. Te disminuyó porque tú pensabas venderle a 2, 3, 5, 10, X número de clientes que te iban a dar tanto monto. Y entonces esos clientes, pues ahorita con esta situación, si muchos ya no pudieron, pues a ti te limitaron. Entonces, si yo tengo ese coeficiente para la persona moral, y yo ya decía, bueno, pues sabes qué, yo ya sé que cada mes voy a pagar, ejemplo, no sé, 50,000 pesos aprox mensuales de pagos provisionales. Bueno, lo que vamos a hacer, un recurso que tiene la propia ley para poder ayudar a estas situaciones, que yo voy a decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Yo hice una estimación y mi coeficiente, ¿verdad? Del segundo semestre, pues va a cambiar, vamos, ejemplo, yo tenía un coeficiente o un porcentaje del 0.1050, entonces yo tenía 1,000,000 de facturación, ejemplo, 1,000,000 y a lo mejor si aumentaba el 3%, 1,000,000 y piquito y así sucesivamente. Entonces yo ya tenía 1,000,000 por el 0.1050, por la tasa del impuesto que es el 30%, tanto a pagar en el mes. Y entonces, cuando llega toda esta situación, pues ¿qué creen? Que ya no llegué al 1,000,000 de facturación, llegué a la mitad, ejemplo, 500,000. Entonces, 500,000 contra mi coeficiente, pues aún así, bueno, yo tenía pues un impuesto a pagar de X monto. ¿Cómo me va a beneficiar el que yo le solicite a la autoridad que disminuya mis pagos provisionales? En vez de tener este punto 1050 como coeficiente,
yo voy a hacer cálculos de tal manera que yo le voy a decir, mira, de acuerdo a lo estimado que yo ya calculé, yo ya hice toda mi estimación, voy a pagar a lo mejor en el ejercicio, porque esto ya es acumulado, en el ejercicio, como si fuera mi declaración anual, yo ya acumulé todo lo del año. 20 millones, 100 millones, 50 millones, lo que ustedes quieran pensar que en el año yo generé. Y entonces, cuando yo ya tengo todo mi acumulado, pues me doy cuenta que pues mi coeficiente al momento de que yo pague el impuesto anual, me voy a dar cuenta de que yo pagué más mensualmente que lo que voy a presentar en mi anual. Entonces, en mi anual, pues voy a decir, ay, ¿qué crees, autoridad? Que tengo saldo a favor. Entonces, para no, una, nos cuidamos de liquidez. Y dos, pues no les dejamos un saldo a favor que, bueno, aunque sabemos que después no nos podemos aplicar, pero pues no postergamos. Entonces, en este momento podemos revisar este coeficiente, estimar que a lo mejor en vez de que sea 0.1050, a lo mejor me voy al 0.005. Entonces, pues imagínate que ya va a ser casi nada lo que vas a tener que estar pagando. Esto es importante, esto viene dentro de la propia ley, en el artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta, en el inciso B, último párrafo, y hay una recomendación que yo te hago. Esto, muchas empresas, como les decía, no es nuevo, esto ya lo veníamos haciendo antes. Antes, ¿para qué nos servía si no teníamos esta pandemia? Bueno, nos servía porque muchas veces nos decía la empresa, oye, fíjate que este año creo que no nos va a ir muy bien y entonces pues nosotros traemos un coeficiente muy alto, voy a pagar muchos impuestos, pero al final del año me va a salir saldo a favor. Entonces les decíamos, bueno, vamos a hacer la estimación, vamos a presentarla al SAT y vamos a hacer que tus pagos provisionales pues sean, pues digamos que más acordes a lo que tienes que pagar casi en tu anual. Entonces, para que no te vaya a perjudicar, y se disminuía. Recomendación, hay que solicitarlo al SAT, no aventurarse a disminuirlo por disminuir y presentarlo. Esta estimación del coeficiente de utilidad dice que debieran aplicar para la determinación de pagos provisionales del ejercicio fiscal 2020, el cual tendría que ser menor al manifestado en la declaración anual del ejercicio fiscal 2019. O sea, yo manifesté .1050, pues presento el de .005, ¿no? Debemos de tener la autorización del SAT, esto es muy importante. Tenemos que tener, al momento, antes de hacer la autorización al SAT, hay que tener nuestro plan, nuestra estimación, porque no nada más es así de que, pues bájalo a 3%. No, no, no. Hay que hacer un cálculo. Y con ese cálculo tenemos que tener inclusive ambos cálculos, tanto el original, digámoslo, tanto el que hicimos estimado para estar monitoreando, porque también se me puede salir de control. Y si se me sale de control, pues bueno, por ahí pudiera yo tener una situación de pagar algún recargo. Entonces tenemos que revisar, estar monitoreando. El trámite se deberá presentar un mes antes de la fecha límite para la presentación del primer pago provisional por el cual se pretende llevar a cabo la reducción. Regularmente lo presentamos en julio, entonces estamos justamente en un momento importante de poder hacer tomar este recurso que la propia ley trae para disminuir nuestros pagos provisionales. Esto es para personas morales. Las ventajas que tiene este recurso es que vas a ver disminuido, bueno, aquí dice tus ingresos, más bien tus pagos, o sea, vas a tener más liquidez. Vas a tener más liquidez porque vas a estar pagando mes a mes, pues menos de lo que se pretendía. Desventajas, yo les decía, no lo puedes hacer nada más porque sí, hay que solicitarlo al SAT y hasta que te lo autorice, entonces podrás hacerlo. Procede a partir de julio, ya no se los había comentado, y en caso de que se autorice la reducción y esta no debió ser precedente, bueno, también se los había comentado, tienen que pagar los recargos correspondientes. Entonces, hay que analizar a nosotros si nos beneficia o no, porque si no vamos a tener que pagar esos recargos. La PTU
es el segundo punto. Este punto, como tal, ya existía hace muchos, bueno, era un estímulo que ya existía en la Ley de Ingresos de la Federación. Y este estímulo nos decía que a partir de mayo vamos a pensar, tú pagabas 38,000, voy a poner un ejemplo X, 38,000 pesos ahorita en mayo, pagaste de PTU. Entonces esos 38,000 pesos vamos a pensar que solamente fue de una persona, ejemplo. Entonces, dice que para las personas morales, ¿verdad? Este estímulo decía, te lo vas a aplicar en 8 meses, la octava parte acumulativa hasta llegar hasta diciembre. Esto, dentro de nuestra reforma fiscal, ya viene dentro de nuestro propio artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya se adiciona, ya no es un estímulo, ya forma parte del cálculo. Y esto tiene una ventaja muy importante. Anteriormente no lo aplicábamos, dependiendo de la empresa, algunos contadores, y nos esperábamos hasta el anual para aplicar la PTU y disminuirla. Recordemos que la PTU no es una deducción autorizada, ¿sale? Hay que disminuirla y entonces nuestro pago provisional pues se vuelve más chiquito. El beneficio de esto es que al aplicarla, pues ahorita en estos 8 meses, pues vamos a tener también pagos provisionales más chiquitos. Entonces la ventaja es, si tenemos esa PTU, aplicárnosla como parte de esta reforma fiscal. Aquí viene un ejemplo y ahí viene que realmente nuestro pago total de PTU era de 99,648 pesos, eso viene del total. Y quiere decir que si esos 99,648 yo lo dividí entre 8 meses, que es lo que me dice, pues prácticamente ahí 12,456 apliqué en mayo. Y como ven, al final, pues si yo no lo hubiera aplicado, estos montos, pues obviamente mi impuesto a pagar hubiera sido mucho mayor. Entonces yo me lo aplico de forma acumulada hasta llegar a diciembre. Hasta ahí, pues creo que todo el mundo lo sabemos y creo que no tenemos problemas. Sin embargo, haciendo el análisis ahorita ante la pandemia, pues hay muchas situaciones porque esta PTU, pues muchas empresas lo pagan también en efectivo. Aunque ya estemos en estos tiempos y digamos, ay, ¿cómo crees? Y pues ya se hacen transferencias. Bueno, todavía hay cheques efectivos y pues en este momento no están elaborando las empresas, no está quienes están elaborando los cheques, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con esta situación? Primero, hay que tomar en cuenta que si no cobraron esa PTU los trabajadores, no van a poder disminuirlo. Y esto nos va a pegar porque dice la ley que es una PTU que haya sido pagada en el ejercicio. Pero si ahorita en mayo, que justamente para las personas morales tocó que se hiciera el pago y no fue pagada, no puedes aplicártelo ahorita en el mes de mayo como la parte octava. Es una situación compleja porque dice, en su caso se podrá disminuir en el ejercicio en el que sea efectivamente pagada. Esto viene los artículos 9 y 106 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, la PTU que no sea cobrada no podrá disminuirse de la utilidad determinada en pagos provisionales, para considerarlo. ¿Qué problemática adicional me está generando esta PTU no cobrada? Aquí, bueno, depende de cada patrón cómo lo haya generado, cuál fue su procedimiento. Hay algunos que generaron su PTU y, bueno, más bien el recibo, hablo del CFDI, generaron su CFDI, pero aquí tiene dos impactos. Una, no fue cobrada y pues al timbrarla, pues prácticamente le estamos avisando al SAT que se que se recibió esta percepción. Entonces tenemos que cuidar mucho esta situación. Y una, entonces no fue cobrada, y dos, le estamos avisando al SAT que sí se percibió. Es una situación compleja, por eso les digo, depende qué hicieron cada patrón. Dice, para solucionar esto, puede pensarse en establecer un procedimiento timbrado de la nómina extraordinaria de la PTU
sobre la base caso por caso. O sea, la recomendación es, inclusive, que si la cobran, ejemplo, en mayo, a lo mejor yo tengo 100 trabajadores, ejemplo, pero de esos 100, pues yo hablé con ellos, hice un convenio, recordemos que es laboral, eso es laboral. Yo hice un convenio y les dije, ¿sabes qué? Mira, a tales, a ti, a ti, a ti, te va a pagar. Pero hubo otros con los que platiqué y les dije, mira, ¿sabes qué? Pues contigo, vamos, te voy a pagar en junio. Y a lo mejor hablé con otros y a otros les voy a pagar en julio y a otros en agosto. Entonces, de acuerdo a lo que les estoy planteando y les estoy platicando, pues se vuelve una situación compleja, porque se supone que yo tenía que haber tenido una PTU pagada para poder disminuirle mis pagos provisionales. Aquí, bueno, les tengo un ejemplo, y en este ejemplo yo tengo 39,400 de PTU que paga en mayo. La divido entre 8, que son los de mayo a diciembre, los 8 meses, me da 4,925. Si fuera así, pues de mayo, junio, julio, así sucesivamente, así serían nuestros pagos provisionales. Se nos complica aquí donde solamente de estos 34,900 solo pagué la mitad, 19,700. Pensemos que son 2 personas. Y entonces yo lo divido igual entre 8 y entonces en mayo pues solamente me pude aplicar 2,462, que es lo que corresponde a la octava parte de la PTU pagada de una persona. Y posteriormente, aquí, bueno, en el mismo ejemplo, les pongo que en junio, pues ya pagué totalmente. Es decir, al ya pagar los 34,000, o sea, la segunda parte, digamos, los otros 19,700, ahora sí, ya me puedo aplicar la segunda parte, bueno, que ya es lo acumulado de la octava parte de mayo a diciembre. Al final, pues yo me lo tendría que aplicar todo en el mes en el que ya lo pagué, ¿sí? Aquí es una situación compleja porque como tal no existe, esto no existe en la ley, no viene, no nos especifica y no nos dice que lo debamos hacer así. Sin embargo, bueno, creo que debe ser así, en mi opinión, puesto que dice que la PTU se debe disminuir y que se debe de realizar en pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Yo creo que esta parte es muy específica y por tal motivo nos está diciendo que hasta que esté pagado el monto en el mes en curso en octavas partes acumuladas hasta el mes en cuestión. Entonces, por esta razón, yo creo que no tendríamos ningún problema con la autoridad. Sin embargo, pues tendríamos que pues analizar cómo sería esta situación. Es un poco compleja en este punto. Siempre la PTU nos ha generado por ahí situaciones como estas. Bueno, aquí dice exactamente, la ley no contempla que la dispersión de la PTU se haga en meses posteriores a mayo, pero en este momento sí lo está ocurriendo y lo ocurrió antes de la pandemia, o sea, antes en otros ejercicios. Y bueno, por esto y por muchas otras cosas lo aplicaban hasta diciembre, lo aplicábamos hasta diciembre, pero ahorita como ya viene dentro de la determinación, la falta de consideración de esta situación cotidiana, porque es una situación cotidiana, pues pudiera afectarnos. Yo creo que debe ser así, no creo que tengamos ningún problema, pero como les comento, no está considerado en nuestra ley. Bueno, voy a pasar un poquito el punto. El punto número 3, les hablé primero de pagos provisionales, cómo disminuirlos. Segundo, de la PTU y las situaciones que, bueno, vienen detrás de. Y la tercera, el pago a plazos o diferidos. La autoridad como tal, pues nos da opción a los contribuyentes y nos autoriza poder hacer pagos a plazos, ya sea, bueno, aquí hay dos formas, en parcialidades o diferidos. ¿De qué?
uno de las contribuciones omitidas y de sus accesorios. Esto sin que se excedan de 12 meses para efectos de los pagos diferidos y de 36 meses para los pagos en parcialidades. Es importante que hay algunos requisitos, solicitarlo a través de la ficha trámite 103, solicitar autorización para pagar adeudos en parcialidades, pagos en parcialidades o diferido, y algo bien importante, debemos pagar el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de solicitar esta autorización de pago a plazos. Es importante analizar si nos conviene, porque debemos de pagar anticipadamente este 20%. Hay algunas ventajas que me parecieron bastante, pues digamos, tal cual. Una es que no se garantiza el interés fiscal. Bueno, eso ya lo sabíamos, como les digo, no es nuevo. Y al no existir liquidez, se puede postergar el cumplimiento de pagos. Ahorita no tengo dinero, lo voy a pagar, tengo una parte para pagar, que es el 20%, pues la pago y después yo sé que tengo que liquidar esta deuda con el SAT. Y las desventajas, pues, puede ser que dice no proceder a la autorización tratándose de contribuciones. Aquí hay una gran desventaja. Para ello, debió haber transcurrido 6 meses en los que se debió pagar. Es decir, si yo, bueno, ahorita estamos en 2020, apenas estamos en junio ya, perdón, en el primer semestre del ejercicio, entonces, pues dice que debieron pagarse, o sea, solamente puedo aplicar que debieron pagarse en el año de calendario en curso, o las que debieron pagarse en los 6 meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social. Entonces, pues, probablemente, como no han transcurrido 6 meses y a lo mejor nada más son las de este año, pues no me aplica. Hay que considerarlo. Esto es a menos que tuviera, pues, contribuciones omitidas pasadas. Y que, bueno, hay intereses a cargo del contribuyente. Voy a entrar ahorita les mencioné 3 puntos. Voy a entrar al análisis de otros puntos porque son muchísima información. Hay un punto importante ahorita que debemos de analizar. Estamos solicitando a lo mejor préstamos. ¿Quiénes nos pueden dar préstamos? Pues bueno, bancos, pero si no está el banco, a lo mejor los socios, porque a lo mejor los socios dicen, oye, pues es que la empresa pues ahorita no tuvo ventas, no hay cobranza, no hay ingresos, entonces pues yo socio tengo un dinero, se lo presto a la empresa y pues con eso pagamos a los trabajadores y pagamos la renta y pagamos la luz, o sea, ya cada quien sabe a dónde le destina, qué es lo más importante, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado respecto de esta situación de las deudas, porque esto inclusive pues nos puede traer una situación de un ingreso fiscal al término del ejercicio. Esto igual, o sea, no es nuevo, pero debemos de considerarlo más en este momento de la pandemia, porque pues podemos tomar decisiones apresuradas y estas decisiones podrían llevarnos a que cuando estemos ya cerca del final, o sea, de este diciembre, digamos, ¿y por qué lo hice de esta manera, no? ¿O por qué lo asesoré de esta manera? ¿O por qué como socio de la empresa tomé esta decisión? Entonces, hay que analizar primero, para los contadores, bueno, todos los que están conectados y son contadores, saben del ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación se puede volver un ingreso o se puede volver una deducción. ¿De qué depende? Si tengo más deudas que créditos, es decir, si yo fui al banco, ejemplo, y le pedí un préstamo, pues es una deuda. Si viceversa, yo le presté, no presté, más bien di crédito a mis clientes y les dije, sí, me puedes pagar a 30 días o a 60 días, etcétera, como lo hayan hecho, ese va a ser un crédito, es una deuda que tienen conmigo, es lo viceversa. Entonces, si mi deuda bancaria es mayor al crédito que yo di, ¿qué creen?
se vuelve un ingreso fiscal. Si mis créditos son, bueno, aquí me equivoqué, perdón, son mayores que mis deudas, entonces hay una deducción fiscal. Esta me convendría, me beneficiaría, porque disminuye, ¿verdad? Para mi pago anual. Entonces, hay que monitorear en este momento cómo están. Tengo que monitorear créditos, inclusive por una situación, la parte de la cobranza, que es lo que las empresas pues ahorita tienen pues mucho problema en cobrar. Hay deudas de cobro a nuestros clientes pendientes. Ahorita voy a hablar de ese tema, de la cobranza, qué podemos hacer y qué va a pasar si a lo mejor en algún momento tengo una cobranza pendiente y el cliente me dijo, pues, ¿qué crees? Caí en bancarrota, no te voy a pagar, o ya tengo una situación que de por sí ya viene de 1 año, 2 años que no me ha pagado y con esta pandemia, pues, a lo mejor de plano cerró y ya sé que ni me va a pagar, pero yo como persona moral, a lo mejor yo acumulé el ingreso en su momento y pues yo ya pagué el impuesto. Yo como persona moral, en el momento que le facturé, ya lo pagué. Entonces, pues, ¿qué debo hacer para que, pues, por lo menos en este momento, buscar todas las alternativas para bajar y pagar lo menos posible? No haciendo nada fuera de ley, al contrario, todo dentro de la ley. El endeudamiento en tiempos de COVID. Bueno, les hablé justamente de este concepto, ajuste anual por inflación, ya sea acumulable, ya sea deducible, y hay un punto muy importante. Yo les decía, a veces el socio dice, pues por aquí tengo una lana, ¿qué hacemos? ¿Cómo la meto? ¿Como capital? ¿Como préstamo? ¿Qué me conviene en este momento? Aquí hay una situación muy importante porque pues no hubo notarios, estaba toda esta situación y bueno, recordemos que las aportaciones a futuros aumentos de capital, como es para el caso que no se hayan pactado la asamblea de accionistas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículos 178 y 182, si no se hubiera pactado esta asamblea, definitivamente estas aportaciones son una deuda a cargo de la empresa, es decir, es un pasivo, le debemos a este tercer socio y entonces recordemos que naturalmente no y jurídicamente no tienen no tienen la naturaleza de capital, por lo tanto son deuda. ¿Sí? Esto inclusive lo podemos revisar conforme al boletín C11 de las normas de información financiera. Entonces, recordemos, todas las deudas se pueden volver un ingreso al final. Esto nos va a ocurrir al final del ejercicio. O sea, en este momento no nos damos cuenta, simplemente hacemos movimientos, préstamos, metemos el dinero en las cuentas y no nos damos cuenta que está pasando. ¿Qué sucediera si dice, ¿sabes qué? No, mételo como préstamo. Aquí hay implicaciones también para la persona física, porque muchas veces, pues simplemente ponen el dinero y dice, ¿sabes qué? Pues ponle que préstamo. Ok, préstamo. Primero, ese préstamo te va a generar, de primero, que sea un ingreso fiscal acumulable si, recordemos, las deudas son mayores a mis créditos. Entonces, verificar cómo va ahorita un proyectado de este ajuste para ver cómo nos afectaría al final del año. Esa sería mi recomendación, porque no necesariamente porque existe el préstamo estaría el ingreso fiscal acumulable. Hay que ver cómo está la situación de cada empresa. Segundo, bueno, hay una situación que a la persona moral se le va a considerar los intereses deducibles, porque es una deducción autorizada, pero para que pueda ser deducible el interés que tiene sobre el préstamo, la persona física socio le tuvo que generar un contrato, bueno, se tuvo que generar un contrato. 2, un CFDI, y la persona física también tiene implicaciones. Si la persona física tiene otras actividades, pues se le va a acumular este ingreso de estos intereses. Esta acumulación se refiere al título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta en el capítulo 9, que son de los demás ingresos que obtengan las personas físicas y se le va a acumular a sus demás
ingresos. En caso de que sea su único ingreso más dividendos, porque decimos que es el socio, pues bueno, ahí ya se hará la acumulación. Entonces, hay que analizar qué nos conviene. Por eso yo les decía hace rato, aportación a futuros aumentos de capital. Inmediatamente hay que hacer la asamblea para que se pueda hacer de esta manera y no nos perjudique en la cuestión de que se considere como deuda. Y en este caso, también a la persona moral, si lo va a hacer de esta manera, que sea de la forma más transparente. Muchas veces se hace en la práctica que el socio simplemente pone el dinero y a ver después cómo le hacemos, si es préstamo, si es aportación, o sea, sí se tiene que tomar la decisión en este momento, qué vamos a hacer, pero no es tomar la decisión de así, por tomarla, es con los números. Por eso es importante tener la proyección, todos sus proyectados. Devoluciones o descuentos de mercancía. En este momento, si yo facturo, vamos a pensar, no sé, hice una factura por 1,000,000 de pesos, por poner ejemplo. Y entonces, pues con la pandemia, ¿no? Vamos a pensar que es una sola venta, porque puedo pensar que son muchas ventitas, pero vamos a ver que es una sola venta de 1,000,000. Una factura. Sabe el cliente que siempre cuesta eso, 1,000,000. Pero en este momento con la pandemia le hice un descuento del 30%, porque pues, nadie me compraba. Entonces, en este momento, 30%, y todos mis clientes dicen 30% o 50%. Entonces, ¿sabes qué? Lo quiero. Dame chance te pago 3 meses o a lo mejor te lo pago inmediatamente, pero lo quiero. Ok. Recordemos que si ya facturé 1,000,000 de pesos y le hago una nota de crédito por ya sea una devolución, a lo mejor en este momento te facturé 1,000,000, pero pues con la pandemia, ¿sabes qué? Te regreso la mitad del producto, 50%. O fue un descuento, entonces, pues para efecto de pago de impuestos es sobre el 1,000,000 de pesos. Hay que tener cuidado cómo estamos manejando estos descuentos. Y bueno, en las devoluciones definitivamente pues no podríamos hacer gran cosa porque ya está la factura y simplemente hay una devolución. Recordemos que estas devoluciones son deducciones autorizadas, pero se van hasta nuestra declaración anual. O sea, en este momento yo facturo 1,000,000 y con ese 1,000,000 yo tengo que pagar el impuesto. Oye, pero me devolvieron y nada más cobré 500,000. Ni modo, vas a tener que pagar el impuesto sobre el 1,000,000. Entonces, mucho cuidado con las operaciones que estamos haciendo. Recordemos que esto tampoco es nuevo, viene dentro de nuestro artículo 25, fracción primera de la ley de impuesto sobre la renta, deducciones autorizadas hasta el ejercicio. Créditos fiscales firmes. Bueno, en plena pandemia estuvieron llegando muchos créditos fiscales firmes, y bueno, estos créditos fiscales firmes pendientes de pagos que están constituidos por contribuciones, aprovechamientos y accesorios, se tienen que, por cada uno, bueno, hubo una reglita en miscelánea que salió la tercera modificación del 2020 referente a la emergencia sanitaria, en donde, bueno, fue emitida el 15 de abril, en donde nos decía que siempre que se respete el orden de pago, ¿verdad? Pueden pagarse de forma separada. Esto ayuda mucho porque no se descapitaliza aquel contribuyente, ¿verdad? Y lo va pagando por separado. Desafortunadamente, solo es para aquellos a los que les llegó el crédito fiscal firme, ¿sí? Para los demás, pues no procede. Entonces, para que pueda realizarse esta facilidad, quienes opten por esta facilidad, deben de presentar un caso de declaración al SAT donde manifiestan el número de resolución que tienen, que les mandó la autoridad, así como cada concepto, periodo, para cubrir el pago que se desea y en su caso, pues la actualización y el accesorio correspondiente. Cuentas incobrables, ¿puedo hacerlas deducibles? Yo les decía, bueno, en este momento probablemente empiezan a haber algunas cuentas incobrables,
pero en este momento, pues no podríamos hacer nada sobre las recientes. Tenemos que hacer un análisis de la cartera, antigüedad de las cuentas por cobrar, y si en ese momento vemos que de plano el cliente, por más que ya le llamaron, insistieron, cobraron y demás, hay una recomendación, bueno, ya existe, como les digo, todo esto no es nuevo, está dentro de la ley. Lo que nos podemos apegar para poder, pues, ayudarnos un poquito es, conforme al 27 de la ley de impuestos sobre la renta. Primero, tengo que ver si mi cuenta incobrable ya prescribió. ¿Cómo saber si ya prescribió? Ahorita les digo. Y la segunda, notoria imposibilidad práctica de cobro, es decir, pues de plano no puedo cobrar y sé que ya no voy a cobrar y menos ahorita. Entonces, debo de considerar varios puntos. Uno es documentar justamente que o prescribió o no le puedo cobrar. Dos, tengo que hacer el registro contable correcto respecto de la... Bueno, de hecho, debí haber considerado yo ya una reserva de incobrables en mis registros contables y en algunos casos debo enviar al año siguiente un aviso al SAT y disminuir del ajuste anual por inflación estos créditos. Recordemos que yo les decía hace rato, bueno, si tú a tu cliente le diste un crédito de 30, 60, X, pero pues ya se pasó, pues sigue apareciendo ahí cada mes en tu cálculo. Entonces yo debo de considerar quitarlo de mi cálculo y notificarle al deudor, ¿verdad? Que es mi cliente, que pues voy a hacer esto efectivo. ¿Cómo? Bueno, pues hasta 5,000 pesos, ¿verdad? Puedo hacer lo siguiente. Primero, si es notoria la imposibilidad de cobro o un año a partir de la fecha en que incurrió la mora sin haber logrado el cobro. Y el plazo de prescripción en este caso, en este monto, es de un año a partir de la fecha de la venta. Esto, bueno, aquí les puse algunos artículos en donde viene esta situación. Y si mis cuentas incobrables son mayores a esto, es importante, además, avisarle por escrito al deudor que voy a hacer una deducción de mi crédito incobrable. ¿Por qué le tengo que avisar? Porque él tiene que acumular ese ingreso. Ajá. Y yo tengo que avisarle además a la autoridad a más tardar el 15 de febrero del siguiente ejercicio. Esto es para cuentas incobrables mayor entre 5,000 y 30,000 UDIs, ¿sí? Porque hablábamos hace rato de menos, bueno, hasta 5,000 y esto es mayor a 5,000 y 30,000 UDIs. El plazo de prescripción de este tipo de créditos es de 10 años. Y la notoria imposibilidad de cobro, esto es al mes en que se cumpla un año, contando a partir de la mora. Ajá. Y entonces es importante. ¿Qué pasa con deudas mayores a 30,000 UDIs? También tenemos que avisarle a la autoridad y también tenemos que avisarle por escrito al deudor. Sin embargo, para aquellas que rebasen más de 30,000 UDIs, también se tiene que meter un juicio y demandar a la persona que me adeuda para que pues quede asentado. Esos son los requisitos como tal y tenemos que revisar un poquito más a detalle dependiendo de cada situación en la que nos encontremos. Oye, y si, pues entre que yo le dije que iba a haber la demanda y que X, Z, o le avisé que pues le voy a hacer deducible yo y por lo tanto él va a acumular y en eso se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Te pago. Bueno, pues en ese momento no hay problema, simplemente se acumula cuando se recupera esta cuenta. Oye, ¿qué pasa? De plano, ante el COVID, yo ahorita no tengo actividades, no seguí, pues no tengo ingresos, los gastos, pues ahorita pude arreglar con los que se pudieron, no tengo trabajadores, es algo aquí bien importante, ¿eh?
Si tú tienes trabajadores, ahorita les voy a hablar de la suspensión de las actividades para las personas morales y las personas físicas pueden hacer esta suspensión, pero la desventaja es que si tienes trabajadores, esta no es tu opción, no puedes hacerlo, es importante. Y tú puedes hacer la suspensión de las actividades porque de plano dices, pues yo no estoy generando ahorita nada. Esta suspensión, recordemos, viene como tal en miscelánea, el procedimiento, en la resolución miscelánea. Prácticamente te deja 2 años y se puede prorrogar uno más, en donde te dejan totalmente tu RFC inactivo, solamente en ese periodo. Esta información se presenta a través de mi portal. En mi portal tú le dices a la autoridad, oye, mira, quiero que por el momento me suspendas actividades, no estoy generando ingresos, pero estoy cumpliendo con la regla 2512 de miscelánea y cumplo con todos los requisitos. ¿Qué requisitos? Ahorita se los menciono. Es importante cumplirlos porque de lo contrario no van a poder suspender su actividad como tal. Y para las personas físicas también, igual en la ficha, pueden observar la información en la ficha de trámite 7 y ahí podemos ver qué procedimiento. Es casi lo mismo. Primero, deben aparecer como localizados. Segundo, deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Tercero, no estar en ninguna lista de aquellos que tienen operaciones inexistentes, simuladas. Y no deben de tener créditos fiscales firmes, no pagados o garantizados, no localizados o con sentencia por delitos fiscales. O tampoco deben estar con alguna situación de restricción de certificado de sello digital que ha sido revocado, restringido de acuerdo al 17H bis de código. Esto respecto a este ejercicio, porque por ahí les tengo ahorita más adelante rápido el tema justamente que tras la pandemia no presenté mi declaración anual, pues estoy en un riesgo, no pagué el pago provisional y ya estoy en otro riesgo porque ya se me acumularon 2 y bueno, mi declaración anual. Entonces, pues debo de estar atendiendo todas estas situaciones. Les traigo un punto, es mucha información, yo les dije, pero les traigo así como resumencitos de todo lo que podemos hacer. ¿Cómo salvar mi empresa ante el COVID-19 para un efecto financiero? Ahorita, durante o post-COVID. Bueno, hay un recurso legal. El recurso legal se llama concurso mercantil. El concurso mercantil prácticamente es para negociar con todos sus acreedores de todas sus deudas. Y posterior, inclusive con el SAT, O sea, si tú ya estás dentro del concurso mercantil, para explicarles este procedimiento por aquí me tardaría como unas, no sé, 3 horas más o menos. Y dentro de este procedimiento, yo lo único que les quiero decir, si quieren revisar más a fondo para salvar a las empresas que de plano digan, no hay para pagar nada, este es un recurso muy importante. Prácticamente aquí entran varios sujetos. El comerciante como tal, lo más importante que les voy a comentar de esto es que solamente es para comerciantes, no importa si eres persona física o moral, las dos pueden entrar perfectamente en concurso mercantil y eso les va a ayudar para hacer que con todos sus acreedores, ¿verdad? Tengan una situación de que no les estén ahorita en este momento pegando en que, por ejemplo, el SAT, vamos a pensar, ¿no? El SAT llega y te dice, pues, ¿sabes qué? Si no te embargo, no va a poder embargarte ni el SAT con el concurso mercantil. Claro, para que tú puedas acceder a este recurso, pues tiene que haber, como les digo, hay diversos sujetos, está el visitador, y el visitador va a revisar que efectivamente tu empresa, tú solicitas el concurso, declararte en concurso mercantil, el visitador va a tu empresa, revisa toda la situación, ve que procede y entonces tú ya entraste en esta figura. Les digo, les estoy hablando de temas o de un concepto muy general, pero al analizarlo como tal y revisar que, bueno, efectivamente ustedes ya están en este concurso, pues van a poder salvarlo y entonces poder de mientras hacerse de recursos y ver cómo generan la actividad dentro de la propia empresa
y posteriormente ir liquidando sus deudas. Hasta lo peor, digamos, que de plano no se salve, o sea, lo peor, pero al final tienes que ir haciendo una situación de desahogar todas esas deudas, hasta a lo mejor con bienes, etcétera, pero no te va a pegar tanto a que si te toman o tienes demandas, estás ante una situación que de plano pues no puedes ni tú mismo ni con tus recursos lograrlo. Entonces, es una alternativa bastante buena, que pues bueno, ahí se las dejo. ¿Qué pasa con las declaraciones de personas físicas en parcialidades? Si nos conviene o no nos conviene ante esta pandemia, pues pudiera ser que aquellas personas físicas que no tengan en este momento liquidez, pues puede ser una buena alternativa. Desafortunadamente van a tener que pagar un pequeño interés por ahí y pues a lo mejor no te descapitaliza en el momento, pero a largo plazo tendrás que pagar esa pues partecita mayor. Algo importante también, documentar inventarios. Las pérdidas en inventarios y en activos fijos, ahorita vamos a hablar del activo fijo, pero ahorita vamos a hablar primeramente del inventario. Ahorita en este momento, pudiera ser que mi inventario es mayor que mi venta. ¿Por qué? Pues porque yo ya traía a lo mejor materia prima que yo venía comprando y de repente pues mi venta paró, sobre todo hablando del mes de marzo, ¿no? Cuando ocurrió todo esto de la actividad esencial, no esencial, y a lo mejor ahí me sobreinventarié pensando en que a lo mejor este era mi mejor trimestre. Como les digo, depende de qué empresa seas. Tengo una compra muy fuerte pensando que iba a tener una venta fuerte y entonces tengo que cuidar en el inventario muchísimas situaciones. Tengo que cuidar y documentar al SAT. Recordemos que pues, el tema de materialidad es bastante complejo en estos tiempos y el inventario, además, es un punto muy importante. Debo de aclarar a la autoridad si en algún momento esta situación pudiera ser revisada, que los elementos del costo de ventas, dice, fueran los mismos en algunos rubros, dice, con una producción menor al 100%. Yo traía una producción y de repente, pues, fue limitada, ¿no? La necesidad de ofrecer un precio menor o descuento sobre ventas, que lo comentábamos hace rato. El registro contable, que va a impactarle. Distinguir costos y que las compras de materias primas y demás gastos que integran el costo de venta se encuentran a valor de mercado, teniendo en cuenta las circunstancias actuales del COVID. ¿Por qué les hablo de todo esto? Adelantito, ahorita que veamos esquemas reportables, también pudiera ser que mi inventario o mi costo, que bueno, forma parte de mi costo de ventas, pudiera verse, eh, pudiera tener una diferencia mayor al 20% respecto de mi situación fiscal a mi situación financiera. Ajá. Probablemente porque se me mermó, probablemente porque no lo ocupé al 100 pensando que lo iba a vender, etcétera, etcétera. Y entonces, esta es una situación en donde yo tendría que estar reportándole a la autoridad. Cuidado aquí con este tema de la documentación de inventarios, cuando tenga yo, y en este caso les hablo de pérdidas y que no estén documentadas, porque recordemos que para la autoridad, va a haber pérdida de inventario, además de que va a ser puede ser motivo de esquema reportable, porque hay una diferencia mayor entre lo fiscal y lo financiero, puede ser considerado como una enajenación de dichos bienes, no solo para ICR, sino para IVA. Entonces, cuidado con las pérdidas de inventarios en este momento en pandemia. ¿Cómo documentar que efectivamente este inventario pues se me perdió porque tuve que a lo mejor ofrecerlo casi a mi costo y pues mi venta y mi costo, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado? Cuidar mucho esta situación. ¿Podré hacer deducibles mis activos fijos ante la suspensión de labores? O sea, paramos
un mes, 2 meses, o todavía seguimos en paro, y mi activo fijo ahí está en la maquinaria. ¿Qué va a pasar? ¿Soy actividad esencial? ¿Soy no esencial? Aquí yo lo que les recomiendo prácticamente es revisar. ¿Soy esencial, no esencial? Y yo les decía hace rato, bueno, a lo mejor soy no esencial, pero seguí trabajando bajo, ¿cómo es? Bajo cortina, ¿no? Y entonces a lo mejor no se suspendió la utilización de las máquinas y de la producción tampoco. Si no se hubiera ocupado esa maquinaria, tal cual como lo mencionan las disposiciones fiscales, no sería, la autoridad pudiera rechazarnos la deducción. Entonces, hay que cuidar ese punto de suspensión de labores. Como les digo, aunque haya sido esencial o no esencial, bueno, cuidar esta situación. Algunas situaciones de código fiscal que les voy a comentar en este momento. Beneficio fiscal y razón de negocio viene para este año muy fuerte. La situación que la autoridad va a revisar efectivamente, y más ahorita con esta situación de la pandemia, ¿verdad? Ejemplo, tengo una empresa, ¿no? Ejemplo, que tiene personal, y me provee el personal, es mi outsourcing, ellos me dan el personal. Ok, entonces, si mi beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, se dice que entonces no existe una razón de negocio. No hay una razón de negocio. Hay que cuidar muchísimo este término. Se los comento de forma rápida. ¿Y por qué se los comento? Porque hablando de los esquemas reportables, recordemos que como contadores, no dice la ley que los contadores son asesores, asesores fiscales, sino menciona ahí que es cualquiera que puedas generar un beneficio fiscal. Ajá. Entonces, pues bueno, nosotros como contadores o abogados o los que nos estamos dedicando justamente al tema fiscal, pues tenemos que estar reportando a la autoridad sobre los beneficios fiscales que podamos estar tomando en este momento. Y por eso les digo, ahorita es un tema bastante fuerte porque en enero del 2021 vamos a tener que reportar lo que en este momento estamos haciendo. Por eso les digo, analizar cada punto, inventarios, costo de ventas, activo fijo, todo es muy importante. Entonces, los esquemas reportables es básicamente una herramienta que la autoridad le va a ayudar a cumplir justamente con una fiscalización más efectiva, más rápida, y sumado a este concepto de razón de negocios, ¿verdad? Va a ayudar a que la autoridad tenga la información, pues muy fácil para saber qué estamos haciendo para pagar menos impuestos. De esquemas reportables es la acción 12 del BEPS y la razón de negocios es la acción 5 del BEPS, para que por ahí la puedan revisar con mayor detalle. ¿Qué es un esquema reportable? Ya hablamos que el asesor fiscal no nada más es un contador o un abogado, sino es aquel que pueda tener o ayudar a otro a obtener un beneficio fiscal. Digo, se los comento así de forma genérica y rápida. Viene dentro del 199 y 202 de la Ley de Impuestos sobre la Renta todo el detalle de esta información que ya nos afecta ahorita, porque muchos dicen, ay, Nancy, me estás hablando de esquemas reportables. Dijeron que era hasta el 2021. No. Sí es hasta el 2021, en enero, pero respecto de lo que estás haciendo ahorita, en 2020, inclusive, si respecto del año pasado o años anteriores que te están repercutiendo en este ejercicio de un beneficio fiscal, vas a tener que reportarlo en el siguiente ejercicio, en 2021 a partir de enero. Yo aquí, tras un análisis que hice, hay 14 fracciones respecto de los esquemas reportables. Yo por aquí saqué dos rápidamente para reflexión. Hace rato veíamos lo del costo de ventas. Oye, si hay una diferencia superior, dice una de las fracciones de código, si hay operaciones, vas a tener que reportar este esquema cuando hay operaciones donde exista diferencia superior al 20% entre lo contable y lo fiscal. Si ahorita derivado de la pandemia, como yo les decía, hay una diferencia bastante fuerte
lo financiero con lo fiscal en costo de ventas, y esa es una partidita, porque podemos ver muchas más, vas a tener que reportarlo. Y cuidado, yo les recomiendo que lo revisen de una vez, cuánto porcentaje, cómo está pues esta situación de tanto de su costo de ventas como de todo lo que derive, los otros ingresos inclusive, en donde pudiera darse esta diferencia superior al 20% entre lo contable y lo fiscal. Si es una aclaración, dice excepto depreciaciones, así que en ese punto no nos va a afectar. Y lo que les decía hace un rato, oye, y las rentas no pagadas o sea, personas físicas no reciben su ingreso de la persona moral y son socios, también dice que será que será situación de esquema reportable, las operaciones con partes relacionadas que transmitan activos intangibles, reestructuras empresariales, se transmitan o concedan el uso o goce temporal de bienes y derechos sin nada a cambio. Entonces, si tú no ahorita dices, yo soy socio, no le cobro, no hay dinero, no hay de dónde me pague, nada más que va a tener que ser parte de un esquema reportable. Como les digo, hay que analizar, no nada más se los comento, ¿va a ser ya? No. Hay que analizar si va a ser una situación que pudiera derivarse a que exista un esquema reportable. Y además hay una situación, dice que no haya forma de comparar en materia de precios de transferencia, ¿sí? Porque pues si no se puede comparar cuál fue a valor de mercado contra lo que tú le estás cobrando también, bueno, eso es otra situación también adicional. Devolución de impuestos prácticamente desapareció con la reforma, toda esta situación de la compensación universal. Sin embargo, la recomendación prácticamente es que si tienes saldos a favor, pues puedes recuperarlos, solicitarlos. Sí está siendo un poco complicado este tema también, no es tan fácil, pero si tú no tienes ningún problema, o sea, realmente yo no veo ninguna situación como para que no pudieras solicitar tus devoluciones. Hay que insistir, hay que presentar otra vez si es necesario la información y recuperar. Cumplimiento fiscal en tiempos de COVID. Cuidado, si no cumples o estás teniendo alguna problemática justamente por la liquidez, porque no tuve para pagar la anual, porque no tuve para pagar el pago provisional, entonces, pues te pueden suspender el certificado de sello digital y no vas a poder facturar y entonces eso sí te va a volver un problema bastante complicado. Debes de tomar una decisión bastante conservadora para que no caigas en esta situación. Les voy a pasar aquí rápidamente por qué causas les pueden suspender el sello este año. Este año les pueden suspender el sello si ha transcurrido un mes y la declaración anual pues no la has pagado. O si tienes 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas, te van a restringir temporalmente el certificado de sello digital. Si no te han localizado o desapareciste, también aquellos que están como E2 o EFOS, es decir, deducen operaciones simuladas o facturan operaciones simuladas, aquellos que deducen se van a ver impedidos a facturar porque no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal. Esto es para los E2 y para los EFOS, aquellos que no desvirtuaron la presunción de la inexistencia de las operaciones, también va a ser una situación que les restrinjan mientras se compruebe que efectivamente es la operación real o no. Y esto me preocupa porque la situación que yo les comentaba hace un rato de materialidad, que es un concepto que no existe incorporado aún en Código Fiscal de la Federación. Apenas están haciendo por ahí en el Congreso revisión de este término, sin embargo, para las revisiones sí lo están considerando. Este término es, no me importa la factura, no me importa la transferencia, ni el contrato, ni el pago, pero necesito ver que realmente se haya llevado la operación. ¿Cómo puedo materializar que existe?
a través de WhatsApp, correos, fotos, bitácoras, todo lo que te pueda servir de que realmente llevaste a cabo la actividad. Ya no es el contrato digamos, un recurso que pueda servir para el efecto de considerar efectiva la adquisición del bien o del servicio. También la situación que detecten que el domicilio señalado no cumple con los requisitos que vienen en el artículo 10 de código, que detecten que el ingreso declarado, manifestado en el pago provisional, retención, definitivo o anual, no concuerden con los CFDIs. Tienes que revisar que sea tu CFDI igual a lo que has declarado. Por aquí se vuelve un poquito complicada esta situación, pero hay que revisarla y tenerla a la mano. Muchos dicen, oye, pero no concuerdan muchos ingresos a veces en el anual, porque son, por ejemplo, pues algunos ingresos que no generan CFDI, ¿no? O algunos deducciones. ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, ahí prácticamente para que lo puedas desvirtuar rápidamente, solucionar, es tener, por eso siempre, tus papeles de trabajo. Detecten porque por causas imputables a los contribuyentes que el buzón tributario, o sea, que no está registrado, no es correcto o no es auténtico, o sea, solo por ese hecho, cuidado con el buzón, por ahí también hay alguna multa que te van a poner si no estás dado de alta en el buzón. Detecten la comisión de una o más conductas infractoras. Aquí nos dan 3 artículos. Cuidado, porque esta fracción es como decirte otros 80 o 90 más causales para que te cancelen el sello. Si gustas leerlas, estas 3 fracciones vienen bastante largas y por ese motivo también te las cancelan. Detecten que contribuyentes no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y te encuentras en el listado definitivo del 69B bis, recordemos operaciones inexistentes simuladas. Momento de inversión. Muchos me preguntan, ¿cómo ves? ¿Es momento de invertir? ¿No invierto? Bueno, aquí hay muchas situaciones. Bancico, Banco de México, por ahí se hace una consulta y en esta consulta prácticamente dice, no es momento de invertir, hay mucha vulnerabilidad económica en el mundo, son pocos los países y empresas que han demostrado realmente que van a tener una supervivencia. No soy tan fatalista, no quiero ser fatalista, solamente es un punto para comentarlo. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo creo que va a depender de la situación en la que te encuentres, del análisis que te muestren de la rentabilidad que exista. Eso sí, es importante ver si lo que te proponen es riesgoso, tanto desde el punto de vista como de óptico de la pandemia, si realmente es importante en este momento esa inversión, si te garantizan, cómo te la están garantizando esta ganancia, y además necesitamos analizar si son instrumentos variables o son instrumentos de deuda. Regularmente lo que te recomiendan aquellos que se dedican, estos asesores financieros, es siempre invertir a largo plazo y realizar una inversión e ir en contra de las previsiones. Entonces, hay que analizar antes de tomar una decisión final. Aquí puse prácticamente 2 tipos de herramientas, la variable y la de deuda. La variable es aquellos que al contratarlos no vas a conocer el rendimiento y te generarán ese rendimiento al final del plazo que tú eliges. Y el de deuda es de bajo riesgo, te muestran cuál es el rendimiento que vas a obtener al momento que lo estás contratando. Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? El CETES, bondes, pagarés. Entonces, hay que analizar. No les digo que sí, pero Bancico como tal dice, no es buen momento. Y termino prácticamente con este tema. Sé que ya nos alargamos un poquito, pero ya estamos por terminar. La NOM 35, ¿no? Estábamos muy pendientes de este tema, de cómo estábamos
haciendo para evitar el estrés? Y bueno, que ya habíamos explicado también en varias otras sesiones que como tal no nada más era el estrés, sino ciertas situaciones de factores de riesgo psicosocial en las personas y que tenían que cuidar las empresas. ¿Seguirá igual esta NOM 35 con el regreso a la nueva normalidad? La respuesta es, la NOM no se ha modificado, pero existen muchas situaciones que van a cambiar totalmente. Existe el miedo, es el home office, o sea, muchos cuestionamientos. Pero hablando de un regreso a la nueva normalidad, ya hay lineamientos que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por aquí les dejé la liga por si la quieren ver a detalle. En esta liga vienen por ahí unos cuestionarios. Esos cuestionarios son adicionales, son independientes. Yo le llamo adicionales porque van muy ligados al tema de esta NOM 35, por eso les digo, seguirá igual, no sigue igual. Ahora vienen con ciertas cuestiones, van relacionadas a la seguridad, salud e higiene en el trabajo. Entonces, es muy importante y les recomiendo revisarla. Yo aquí les dejo un resumen muy rápido de lo que trae los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Prácticamente vienen medidas de ingeniería o estructurales, medidas administrativas o organizacionales y equipos de protección personal. No va a ser igual. Hay muchas cuestiones que se van a tener que aplicar, las empresas van a tener que comprar ciertas herramientas, van a formar parte de las herramientas, estas medidas de higiene y seguridad que se están tomando y son de aplicación obligatoria. Entonces, no es de que si quiero o no quiero o yo nada más estoy ocupando esto de esta manera, no. Vamos a tener que hacerlo. Digo, y ahorita ya nos pasamos bastante tiempo, pero si en algún momento, pues por ahí Limac nos regala un espacio, pues podemos hablar específicamente del tema que nos pidan. Y este tema es bastante complejo. Les digo, aquí viene la liga, por si quieren, no sé, tomarle foto o les van a pasar la presentación. Con mucho gusto, revisen, este es muy importante. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. No sé si por aquí hay algunas preguntas, comentarios. No sé, Adri. Hasta ahorita hay 3 preguntas. Si ahorita se van acumulando más, te las voy diciendo, Nancy. La primera pregunta, son muchas preguntas de una misma persona, pero te las digo. Era cuando estabas presentando lo del PTU, pregunta, ¿se hace en línea o hay que ir al SAT? Y solo si se pagó, ya ves que mencionabas como unos requerimientos que se tenían que hacer en respecto al PTU, si se pagaba. Yo supongo que algunas empresas no los se pagó como en mayo. Y lo que pagues en junio, dice, ya se divide en 7. Ay, eso no te escuché, perdón. Dice, lo que pagues en junio se divide en 7. No. Bueno, ahí es igual, la octava parte, o sea, acumulada. O sea, yo por eso les puse el ejemplo de que si en junio, por ejemplo, había yo pagado 2,846, me voy a regresar un poquito a la lámina rápido. Prácticamente, aquí. Aquí mi ejemplo es que yo pagué, de esos 39, yo pagué la mitad. Entonces, de esta mitad estoy en mayo. Entonces, en mayo, pues solamente voy a aplicar la octava parte de la mitad, 2,400. Bueno, aquí dice 2,462 por los centavos, ¿no? 2,463. Ok. Y en junio, ya, si te das cuenta, estoy aplicando todo, porque a partir de junio ya estoy aplicando la octava parte acumulada respecto desde mayo. O sea, en mayo, pues ya como ya en junio ya pagué todo, si te das cuenta, aquí en la normal, en donde sí se pagó la PTU normalita, aquí, pues en el primer mes eran 4,925 en mayo. Y en junio, si tú le sumas 4,925 más los otros 4,925, ya se vuelven
los 9,850, que son estos mismos. Por eso les dejé este ejemplo, porque sí está un poquito confuso. Es la octava parte acumulada. Es decir, en ese momento que ya pagaste, tienes que aplicarte, digamos, sobre el monto pagado. O sea, sobre el monto pagado, la octava parte. Y eso es lo que vas a aplicarte en los siguientes meses. Ajá, acumulado. No sé, digo, bueno, si a lo mejor me expliqué o no. Ahora, solicitar, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Que se vea que solicitar Eh, aviso SAT, ah, de la ajá, o sea, que si en o no. línea o tienes que ir al SAT. Bueno, no sé si se referían la disminución de pagos provisionales. Este hay que hacerlo a través de la página del SAT. Si es respecto a este, es a través de la página del SAT. Ajá. ¿Y cuál era la Ok. otra pregunta? Y no, ya, de Lore Guerrero ya quedaron respondidas sus preguntas, perdón. Después pregunta Irving que si van a enviar la sesión. Sí, la vamos a enviar por correo, porque hay muchas preguntas iguales que si se va a enviar la presentación, se va a enviar por correo y también va a quedar grabada, por si después quieren acceder a ella para que la puedan repasar. No sé si alguien más tenga preguntas, porque ya solo tengo dos más, Nancy. Dice María Cecilia González, excelente exposición con datos muy claros y entendible. Muchas felicidades, Nancy. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y Erika Hernández, igual, muchas gracias. Estuvo muy interesante la plática y nos gustaría que nos hablaran de la NOM 035. Claro que sí, con mucho gusto y con los lineamientos nuevos que emitió la Secretaría del Trabajo, estaría interesante. Sí, estaría muy padre, la verdad. Pues creo que hasta ahorita son todas las preguntas, Nancy. Ok. Bueno, pues de todas maneras, por ahí, si hubiera alguna otra pregunta o comentario, pues ya se las hacen saber a ustedes y a través de un correo, pues yo les mando pues lo que necesiten de manera fundamentada, porque eso es importante, que tenga fundamento. Con mucho gusto lo hacemos de esta manera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Nancy, por tu tiempo. Mira, aquí ya tengo otra persona, Yolanda. Nos gustaría que nos tocaras el tema de esquemas reportables. Claro que sí, 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 con mucho gusto. Si se dan cuenta, toqué muchísimos temas, o sea, demasiados. Entonces, de cada uno sí me puedo aventar fácil de 3 a 5 horas. Pero, pues como la idea era justamente recopilar un resumen de todo lo que nos está pasando en este momento, pues por eso fue así, ¿no? Pero con mucho gusto. Muchas gracias, Nancy. Ya hay más comentarios, pero igual, muchas gracias. Excelente presentación. Esta es tu casa, Nancy, ya sabes, Ay, para cuando quieras regresar, nosotros encantados. Es un tema que les gusta mucho a la gente del IMAX y creo que se aprovecha mucho. Muchísimas gracias. no, al contrario, muchísimas gracias a Limac, a todos ustedes. Y pues, primero Dios, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente Sí, tarde. Muchas igualmente, Nancy, mil gracias a todos. Que tengan bonita tarde. bonita tarde a todos. Gracias. Bye. Bye.